Bien, muchas gracias, doctor Thaler, muchas gracias, doctor Damway, muchas gracias a la Universidad Luterana de California y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes porque es evidente que si lo están es porque están interesados en conocer las causas subyacentes de la inmigración. Bien, pues en esta presentación de 30 minutos vamos a abordar estas causas y debo destacar que esta es realmente una oportunidad única para abordar un tema raramente cubierto por los medios, por los gobiernos y por la sociedad, por la sencilla razón de que aquellos que están en el poder, tanto en el poder público como en el poder privado, no están interesados, no quieren, va en contra de sus intereses que la sociedad en su conjunto esté interesado en las verdaderas causas de la inmigración, en las causas subyacentes de la inmigración. De tal suerte que a la pregunta de por qué vienen los inmigrantes, la mayoría caemos en un supuesto simplista y este es que los inmigrantes vienen a Estados Unidos porque ellos son pobres y nosotros somos ricos. Pero en la realidad muestra que las razones de la inmigración son muy complejas y debemos de estar conscientes que nosotros compartimos en un grado muy importante la responsabilidad por esta inmigración. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros realmente queremos resolver el asunto de la inmigración de una vez por todas, debemos de dejar de mirar solo a las consecuencias, que eso es lo que siempre hemos hecho, y abordar las causas de raíz de la inmigración, porque esa es la única manera de realmente resolver la inmigración a Estados Unidos. Bien, en esta presentación nos vamos a enfocar específicamente a México por la sencilla razón de que México ha sido la principal fuente de inmigrantes a Estados Unidos, a California y al condado de Ventura por muchas décadas, sencillamente por nuestra proximidad geográfica, pero de una forma todavía más importante a partir del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que tomó efecto en 1994. Bien, pues, ¿cuáles son las causas subyacentes de la inmigración? Pues estas son estructuras económicas, sistémicas y globales que hacen que millones de personas pierdan cualquier oportunidad de disfrutar de una calidad de vida digna en su propio país, en este caso México, como resultado directo del acuerdo tácito entre las élites de ambos países para imponer y mantener las estructuras económicas neoliberales que los benefician, que benefician al 1% o más bien debería de decir al menos del 1% y que diezman los medios de vida de la gran mayoría del 99%. Pero, ¿cuáles son específicamente las estructuras económicas que desencadenan la inmigración? Bueno, las dos principales son estas. La primera es salarios que solo pueden ser interpretados como un estándar de moderno trabajo esclavo, salarios de moderno trabajo esclavo y los acuerdos comerciales depredadores que afectan a sectores económicos específicos con consecuencias que diezman el nivel de vida de millones de personas, en este caso el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Bien, pues en efecto, los salarios en México han sido diezmados durante los últimos 36 años como resultado de una política económica coherente y deliberada. Se trata de una política para imponer estructuras neoliberales en todo el mundo, estructuras que reemplazan lo que yo llamo poner dinero en los bolsillos de los trabajadores o también se conoce como economía de apoyo a la demanda, con poner dinero en los bolsillos de los empleadores o de los patrones, también conocida como economía de apoyo a la oferta o economía ofertista. Estas son políticas que específicamente reducen y limitan los derechos laborales mediante reformas estructurales, reducen los salarios reales para aumentar las ventajas competitivas,
privatizan los bienes públicos y los recursos naturales vitales para la vida y desregulan las estructuras económicas y financieras para permitir que los mercados, sí, los mercados, tomen mucho en cuenta esto, establezcan la agenda pública y les permitan a los mercados regularse a sí mismos a través de pautas y estándares no vinculantes y de diseño propio. Así es que en este etos los salarios se diezman deliberadamente para atraer la mayor cantidad posible de inversión extranjera directa al ofrecer costos laborales a precios de servidumbre, y los acuerdos comerciales, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se crean para desarrollar un sistema regional para las corporaciones globales que crean con esto lo que se conoce como las cadenas de suministro mundiales de productos básicos, con enormes incrementos en la productividad que son posibles al reducir drásticamente los costos laborales en una buena parte de sus cadenas de suministro de manufactura global. Bien, para abordar debidamente las causas de raíz de la inmigración, debemos hacerlo en el contexto de un etos, de un ámbito de salarios dignos, que es un derecho humano, donde, y por favor tomen en cuenta el siguiente concepto como la clave de todo el asunto: igual paga por igual trabajo de igual valor es el pilar que lo sostiene. Por ese motivo, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido durante décadas que para una globalización justa, el concepto de trabajo decente ha llevado a un consenso internacional de que el empleo productivo y el trabajo decente son elementos clave para lograr la reducción de la pobreza. Por lo que, en vez de empujar a la gente a la economía informal o crear migraciones masivas, provocar migraciones masivas, la expansión global debe encontrar formas de brindar oportunidades de trabajo decente donde la gente vive. Así es que el salario digno, anclado en el pilar de igual paga por igual trabajo de igual valor, ha sido consagrado durante muchas décadas como un derecho humano en el derecho internacional. Esto no es ninguna novedad. De tal suerte que, por ese motivo, lo tenemos en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, concerniente al derecho de los trabajadores a igual paga por igual trabajo. Asimismo, lo tenemos en el artículo 7 del Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966 para salarios justos e igual remuneración por trabajo de igual valor. Y desde luego lo tenemos en el Convenio 100 de la OIT de igual paga por trabajo de igual valor. Bien, entonces vamos a ver de manera específica y desde una perspectiva global en el sector manufactura. Vamos a observar un etos de tipos salariales asimétricos en América del Norte, en el contexto de, nuevamente, igual paga por igual trabajo de igual valor. Y lo vamos a hacer para todos los empleados en manufactura, utilizando lo que se llama paridades de poder de compra, que es el mecanismo que se utiliza para equiparar los precios entre diferentes economías, tomando en cuenta el costo de vida de cada economía. Bien, entonces para hacerlo, primero les voy a pedir que junto conmigo hagamos el siguiente ejercicio. Y este es que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué si un trabajador de Ford Motor Company, trabajando en la planta de ensamble del Ford Focus en Michigan, poniendo 4 partes en el Ford Focus, percibe $40 por hora? ¿Por qué si percibe $40 por hora, otro trabajador que también trabaja para Ford Motor Company, pero en este caso en México, trabajando exactamente en la misma línea de ensamble del Ford Focus, poniendo exactamente las mismas 4 piezas, percibe solo $4 o aproximadamente el 10% de lo que percibe su contraparte en Estados Unidos?
cuando el costo de vida en México no es 10%, sino es mucho más. Entonces vamos a ver cómo funciona esto utilizando cifras reales. Cifras reales para el sector manufacturero para el año 2016, donde vemos que en Estados Unidos el tipo salarial nominal por hora fue de $39 con 3 centavos, mientras que en México fue de $3 con 91 centavos, aproximadamente el 10%. Sin embargo, el costo de vida en México no es de 10%, sino como podemos ver aquí, es de 54%. Esto quiere decir que el trabajador, para recibir una compensación, una remuneración de igual paga por igual trabajo, de igual valor, debería de haber recibido el $21 con 15 centavos por hora, pero solo recibió 3.91, que equivale en paridades de poder de compra, equiparando los costos de vida, al 18% de lo que debería de haber recibido, como lo podemos ver acá. Entonces les voy a pedir que tengan muy presente este 18% por un momento, porque en la siguiente gráfica vamos a observar cómo se han diezmado los salarios en México a través del tiempo. Y entonces nos remontamos a 1975 y vemos que ese 18% en el 75 era más del doble, era 37%. Después subió a 42%. Y de hecho en 1981 alcanzó su nivel más alto en 43% y después empezó a bajar como producto de una política deliberada de diezmar los salarios en México a 33, a 28 y para el año en el que el Telecán entró en efecto ya estaba en 19 y como podemos ver desde esa época se observa una línea plana porque esto es el resultado, exhibe claramente que esto es el resultado de una política deliberada de diezmar los salarios en México. Entonces vemos cómo se bajaron y una vez que llegaron a un nivel que consideraron el nivel ideal competitivo para vender la mano de obra de México a precios de moderno trabajo esclavo, lo dejaron allá. Bien, entonces ahora vamos a ver, siguiendo con la perspectiva global en manufactura, los efectos del Tratado de Libre Comercio en el sector de plantas maquiladoras de las cadenas mundiales de productos básicos existentes en México. Y vamos a ver sus principales rasgos. Y esto es que en 1976, antes del Telecán, el sector tenía 448 plantas empleando a 74.500 trabajadores. Pero después, 21 años después del Telecán, el sector reportó 6.166 plantas empleando casi 2.9 millones de trabajadores a, nuevamente, precios de moderno trabajo esclavo. Y el nivel de explotación en este sector, las violaciones de los derechos humanos y laborales y los riesgos e inseguridad en el lugar de trabajo son los peores en todo el sector industrial en México, incluyendo el asesinato o la desaparición de miles de trabajadoras maquiladoras en Ciudad Juárez y muchas ciudades a lo largo de la frontera. Y desde luego, la razón principal, como ya lo he dicho, para la deslocalización a México de estos empleos es, una vez más, los costos laborales miserables que permiten a los empleadores maximizar el beneficio de su inversión y el valor para los accionistas. Bien, hemos visto la situación desde una perspectiva global. Ahora pasemos a observar lo que sucede desde una perspectiva doméstica. Y lo vamos a hacer viendo el valor de los salarios en donde comparamos lo que se conoce como la canasta de bienes indispensables, que es el equivalente de el costo de vida para, para vivir dignamente. Es lo mismo que decir que el costo de la canasta de bienes indispensables es lo que se requiere percibir como salario. Es un salario digno. El costo de la canasta de bienes indispensables es igual a lo que debe considerarse un salario digno. Entonces la comparación es
de la canasta de bienes indispensables contra el salario mínimo general en México. Y entonces vemos que en 2014 el estimado de esa canasta de bienes indispensables fue de 16,445 pesos, pero el salario mínimo mensual fue solo de 2019. Por lo tanto, la asequibilidad de la canasta por el salario mínimo general fue de un magro 12%. Ahora pasamos a ver qué sucede en 2019 y vemos que el costo de esa canasta se estima en 22,000 pesos y el salario mínimo ha subido a 3,080 pesos, lo que reporta una mínima mejora de 2 puntos porque ahora ya el nivel de asequibilidad de la canasta básica es del 14%. Desde luego, en México, como en cualquier economía, hay muchos asalariados que perciben más de un salario mínimo, pueden percibir 1, 2, 3 o más salarios mínimos. Así es que por ello vamos a ver la distribución de los asalariados en México por el número de salarios mínimos en 2018, utilizando los datos oficiales del gobierno que nos dicen que el 74% de todos los empleados perciben en 2018 no más de 5 salarios mínimos. Sin embargo, se requieren más de 7 salarios mínimos para adquirir la canasta. Así es que con esos datos nosotros podemos estimar con un alto grado de confianza que en 2018 no más del 15% de los asalariados percibían un salario digno, percibían un salario que les permitía comprar el 100% o más en la canasta básica indispensable. Bien, ahora vamos a hacer, regresando a la perspectiva global, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, la misma comparación del poder adquisitivo de los salarios de manufactura, la asequibilidad de la canasta básica indispensable por los trabajadores manufactureros, que son los mejor pagados de toda la economía, para disfrutar de una calidad de vida digna. Entonces vemos que el costo mensual estimado de la canasta básica indispensable en 2016 en dólares fue de $991, mientras que el ingreso neto mensual después de impuestos de los trabajadores manufactureros fue de $488. Es decir, que la asequibilidad de la canasta básica por los trabajadores mejor pagados en toda la economía no fue ni siquiera de la mitad porque se quedó en 49%. Bien, entonces ya hemos visto la perspectiva global y la perspectiva doméstica en cuanto al valor de los salarios y cómo les permite vivir a la mayoría de los trabajadores. Ahora vamos a observar la situación en el otro sector que ha sido gravemente impactado, duramente impactado por el libre comercio, por el llamado libre comercio, por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Entonces, ¿cuál es el efecto directo del Telecán en la pérdida de millones de empleos en agricultura? Bien, pues los efectos muy perniciosos del Telecán destruyeron o redujeron la calidad de vida de millones de personas en los 3 países, en Canadá, Estados Unidos y México, particularmente en el sector agrícola debido a los agronegocios, pero fue en México donde se infligió el mayor daño. Veamos qué sucedió primero en Estados Unidos. Solo entre 1996 y 2001, los subsidios agrícolas casi se triplicaron a más de 20 millardos. Los ingresos netos de los agricultores cayeron 16,5%, lo que obligó a cerrar a unos 300,000 agricultores, la mayoría pequeños agricultores. Como resultado, muchas comunidades rurales murieron cuando se cerraron los escaparates, las iglesias y los vapores tóxicos de los rastros industriales obligaron a las personas a abandonar sus hogares y además una epidemia de anfetaminas barrió a Estados Unidos. En cuanto a México, el Telecán liberalizó el maíz y muchos otros productos como el azúcar y los frijoles. Pero las corporaciones de agronegocios como Cargill y ADM inundaron el mercado con productos subsidiados por los 20 millardos de subsidios que les había dado el gobierno y que pudieron vender a precios, estos granos, a precios inferiores a los costos de producción en México. Así que para 2006 se habían perdido como consecuencia de ello más de 2 millones de empleos agrícolas, incluidos
1,7 millones de pequeños agricultores y los trabajadores, los agricultores y sus familias se vieron obligados a abandonar el campo. Y cuando digo que se perdieron 2 millones de empleos o 2 millones de fuentes de ingreso, realmente lo que se perdió fueron 8 millones de formas de vida, porque el promedio de miembros por familia en México es de 4. Así es que si se perdieron 2 millones de empleos, en realidad 8 millones de personas perdieron su forma de vida. Como consecuencia, millones de mexicanos se vieron forzados a abandonar sus comunidades con 3 alternativas. La primera fue mudarse a los barrios de miseria, a lo que le llaman las ciudades perdidas de las grandes ciudades de México, y buscar trabajo, principalmente en la economía informal, con salarios nuevamente de moderno trabajo esclavo. La segunda opción fue migrar a Estados Unidos, con todos los riesgos que conlleva, porque la mayoría pues migran sin los documentos, sin la documentación apropiada. Y la tercera opción, la última opción, fue unirse a las filas de quienes trabajan para los carteles del narcotráfico u otras formas del crimen organizado. Bien, regresando al sector manufactura, ahora veamos el efecto, desde una perspectiva global, desde luego, el efecto potencial del próximo Tratado de Libre Comercio sobre los salarios mexicanos. Y en esto existen una serie de provisiones nuevas, pero hay dos provisiones en la parte laboral. Una es potencialmente positiva y la otra es potencialmente negativa. Veamos primero la nueva provisión laboral, que es potencialmente positiva si se cumple. Y esto es la reforma laboral de México para incorporar el convenio número 98 de la OIT de 1949, que es el derecho de sindicación y negociación colectiva. Aquí quiero destacar la siguiente situación. En la OIT existen más de 100 convenios que otorgan derechos a los trabajadores, pero dentro de todos ellos existen 8 que se les denomina los 8 convenios fundamentales. Y cuando México ratifica el convenio número 98, con ello ya ha ratificado los 8 convenios fundamentales de la OIT. Sin embargo, Estados Unidos, su socio principal, hasta ahora solo ha ratificado 2 convenios. Entonces esto es irónico y lo que nos dice es que más allá de la adopción y ratificación de convenios internacionales o el pasar leyes de derechos laborales nacionales, lo que realmente hace la diferencia es que se cumplan los estándares que puedan proveer un ámbito de dignidad, de trabajo digno a los trabajadores. Bien, además, en línea con esta convención, el texto 2.0 del Telecán incluye ganancias modestas más significativas en los estándares laborales. Y el quid de la cuestión es que son las reglas para terminar con la supresión de salarios, lo que se conoce como los contratos de protección, en un ámbito sindical en México que siempre ha sido así, que es de total corrupción y donde los líderes sindicales, conocidos como los líderes charros, realmente lo que hacen es representar los intereses de los empleadores y no de sus trabajadores. Así es que con el convenio número 98 y con el texto que viene en el Tratado de Libre Comercio, si se cumple, entonces con el tiempo esto podría ser realmente benéfico para los trabajadores. Y con el tiempo esto podría marcar una diferencia real para aumentar los salarios mexicanos, lo que también reduciría los incentivos para transferir empleos a México. Empero, hasta ahora el texto del nuevo Telecán carece de los términos de monitoreo o aplicación necesarios para que las reglas marquen una diferencia para los trabajadores.
Si esto cambia y se aplican las nuevas reglas, sí sería muy positivo. Ahora veamos una nueva provisión que es laboral, una nueva provisión laboral que es potencialmente muy negativa si se materializa. Y esto es que hay una nueva disposición sobre normas de origen para la industria automotriz, el artículo 7, donde las partes acordaron un contenido laboral, el CDL, de 40% para vehículos de pasajeros y 45% para camiones ligeros y pesados. Lo que esto quiere decir es que del 40 al 45% del valor de los automóviles y camiones ligeros y pesados debe de ser producido por trabajadores con salarios de al menos $16 por hora para calificar como que se originan en América del Norte y que puedan disfrutar de aranceles cero. El primer problema es que es muy difícil calcular su efecto real porque solo las empresas automotrices saben con precisión dónde se fabrica cada elemento de su producto final y hasta ahora no existe un proceso para medir este efecto. Bien, ahora el problema mucho mayor es el potencial de una espada de dos filos. Por un lado, esto bien podría ser muy positivo, presionando a las corporaciones para que aumenten los salarios en México. Sigo hablando del capítulo 7 del sector automotriz. Mas también puede ser un caballo de Troya de la administración Trump contra México. Y esto es porque en 2016 los costos totales de compensación por hora en la industria automotriz fueron para México de 4.68 por hora, para Estados Unidos de 48.97 y para Canadá de 34.19. Así es que como podemos ver claramente, para Estados Unidos y Canadá esta condición de los $16 por hora es totalmente irrelevante porque están muy por encima de ello. Pero para México es un gravísimo problema. Las brechas en los salarios reales de paridades de poder de compra en la manufactura y específicamente en la industria automotriz son tan enormes que hemos hecho la proyección y tardaría al menos 2 décadas en cerrarlas por completo, cerrarlas de 4.68 a lo que actualmente sería de 26.54, sin siquiera tomar en cuenta la inflación. Ahora, asumamos un escenario potencialmente posible, y esto es que partiendo de la base de que el nuevo gobierno mexicano se comprometió a recuperar los salarios reales y ya aumentó el salario mínimo en 2019 en 16,2%, un aumento sin precedente después de 36 años de aumentar los salarios por debajo de la inflación. Así es que, aún bajo este supuesto simplista, si aplicamos el aumento real para 2019 de 16,2% y asumimos que va a seguir así, y que todas las demás condiciones permanecen, a los salarios de la industria automotriz se los aplicamos y proyectamos lograr un salario nominal de solo $16 por hora, se necesitarían aproximadamente 8 años para alcanzar el umbral automotriz si todos los supuestos, esto es la inflación, el costo de vida y los tipos de cambio, se materializan. Así es que, como podemos ver en la gráfica, en la proyección a 8 años de los tipos salariales por hora de México, de los trabajadores automotrices, vemos claramente que para pasar de 4.70, que es lo que había en 2016, a 16, tomaría 8 años. Y conociendo a Trump, si todavía está en el poder por otro periodo, como no se va a cumplir en su periodo con el umbral de $16 de ninguna manera, él fácilmente podría exigir que una parte de la producción automotriz de México se transfiriera a Estados Unidos, argumentando que el contenido local de los vehículos de $16 por hora, de pagarles a esos trabajadores $16 por hora, no se cumplió. Y si eso sucede, sería un gravísimo golpe a México y específicamente a los trabajadores mexicanos, sobre todo tomando en cuenta que el sector manufactura es el más importante en el Tratado de Libre Comercio.
vale alrededor del 80% de lo que México exporta en el Telecán, y el sector automotriz equivale a aproximadamente 2/3 de todo el sector manufacturero. Así es que es el sector más importante de manufactura y desde luego el sector más importante dentro del Tratado de Libre Comercio. Bien, continuando con la perspectiva global, en conclusión, desde el Telecán se puede afirmar claramente que la ética del moderno trabajo esclavo en México subsidia la economía y población de Estados Unidos en términos de extracción de capital en beneficio del valor del accionista de los inversores institucionales de los mercados financieros internacionales, tanto en manufactura como en agricultura. También los salarios y sueldos de los trabajadores y empleados estadounidenses que forman parte de su cadena de suministro global, y los consumidores de Estados Unidos pagan precios mucho menores. Bien, veamos ahora también en conclusión rápidamente desde la perspectiva global las consecuencias del ethos del moderno trabajo esclavo de México en los flujos de inmigración. Así es que tenemos que entre 2000 y 2005 más de 400,000 mexicanos, en su mayoría de comunidades rurales, se mudaron anualmente a Estados Unidos. De tal forma que para 2009 más de 12 millones se habían mudado a Estados Unidos. Pero la inmigración indocumentada se estabilizó en 2014 en alrededor de 11 millones como resultado del aumento de la criminalización de la inmigración y la aparición de su complejo industrial de encarcelamiento. Como resultado, el número de inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos ha disminuido y se ha estabilizado consistentemente en alrededor de 5 millones. Sin embargo, y esto es bien importante, casi 200,000 continúan cruzando la frontera desde México anualmente, y aún más desde Centroamérica y muchos otros países. Una situación que continuará mientras no se aborden las causas de raíz de la inmigración, haga lo que haga Estados Unidos. Bien, ahora, ¿quién se beneficia de estas estructuras sistémicas? Bueno, primeramente los inversores institucionales de los mercados financieros internacionales y sus corporaciones, maximizando el valor del accionista. También los políticos en Estados Unidos y por supuesto también en México, al obtener apoyo financiero para sus campañas electorales a cambio de imponer la agenda impulsada por el mercado, diseñada por las élites empresariales. Además, los ahorros en salarios de esclavo pagados en México subsidian los salarios mucho mayores pagados a trabajadores equivalentes en Estados Unidos de las mismas corporaciones. De hecho, globalmente se estima que del 25 al 40% del costo de la mano de obra en el norte está subsidiado por los escasos salarios que se pagan en el sur. Por último, los consumidores de Estados Unidos también se benefician enormemente de los salarios de esclavitud pagados en México al disfrutar de precios mucho menores que si toda la producción se hiciera en Estados Unidos. Por tanto, estamos apoyando todos los consumidores en Estados Unidos con nuestras elecciones de consumo este sistema de explotación global. En conclusión, el sur subsidia el crecimiento económico del norte en términos de valor para los accionistas, los salarios de los trabajadores y los precios al consumidor. Ahora, ¿cómo podemos abordar las causas profundas de la inmigración? Bueno, para hacerlo primero tenemos que estar muy conscientes de que hay una serie de obstáculos. El primero es que las estructuras sistémicas que se benefician de este acuerdo se oponen a cualquier tipo de marco regulatorio vinculante a través del derecho nacional o internacional para obligar a las corporaciones globales a pagar salarios dignos a todos sus trabajadores. De tal manera que el concepto voluntario de la llamada responsabilidad social corporativa es realmente un engaño, una parodia de relaciones públicas, porque las empresas se niegan sistemáticamente a incorporar un estándar de salario digno en sus directrices voluntarias.
también podemos escribir y debemos escribir a nuestros miembros del Congreso, pero esto tiene un efecto relativo porque las mismas estructuras sistémicas que se benefician de este acuerdo financian las campañas políticas de muchos de ellos. Así es que, en suma, nos quedan dos herramientas. Por un lado, aumentar la presión usando nuestro poder de consumo, que es una herramienta muy poderosa si está bien organizada. Y dos, aumentar nuestra presión con nuestros miembros del Congreso. Por último, ¿qué podemos hacer como ciudadanos responsables en términos prácticos para abordar de manera efectiva las causas fundamentales de la inmigración? Bueno, lo primero y lo más fácil de hacer es utilizar nuestro poder de consumo para tomar decisiones bien informadas y con conciencia social y ambiental para apoyar a las empresas responsables y rechazar las irresponsables. Es lo mínimo que podemos hacer. Asimismo, debemos unirnos a las organizaciones de consumidores y pedirles que incluyan en su propia agenda un proyecto para impulsar un estándar de salario digno en las normas utilizadas voluntariamente por las corporaciones. Y desde luego debemos de escribir a nuestros miembros del Congreso y pedirles, realmente exigirles que presionen para una legislación vinculante que obligue a las corporaciones a pagar salarios dignos a nivel mundial. Como pueden ver, el factor clave en las causas fundamentales de la inmigración es obviamente el salario digno, por lo que puedo garantizar en un 100% que si las corporaciones globales comienzan a pagar a los mexicanos un salario digno, estos trabajadores mexicanos estarían encantados de permanecer en su propio país para disfrutar de una calidad de vida digna, y esta sería la única forma de resolver realmente el problema de la inmigración a Estados Unidos. Muchas gracias y estoy en la mejor disposición de responder a sus preguntas. Para mayor información, ahí tienen los datos. Gracias nuevamente.